Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión. Hola. Esta vez vamos a charlar sobre un libro que creo que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si están buscando crecer. Se llama Fracasos Exitosos, escrito por Bernardo Stamateas. Ajá. Y como el título sugiere, nos da herramientas para convertir esos momentos difíciles en oportunidades. Totalmente. A mí, leer hasta Mateas me hizo pensar mucho sobre cómo vemos esos tropiezos en la vida. ¿No te pasa a veces que un pequeño error te tira para abajo? Sí, obvio. Y te hace pensar que sos un fracaso total. Me acuerdo cuando empecé a estudiar fotografía, cada foto que no me salía como esperaba me hacía dudar de todo. Exacto. Ahí es donde esta Mateas nos da una clave fundamental. Diferenciar entre fracaso y fracasado. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí me impactó, me hizo clic en la cabeza. Sí. No es lo mismo meter la pata a veces que dejar que esos errores te definan como persona. Tal cual. Es Bien. como cuando perdemos el colectivo, ¿no? Es un fastidio, pero no significa que nunca vamos a llegar. Podemos esperar el siguiente, buscar una alternativa. Lo importante es no quedarse paralizado por la frustración. Me gusta esa analogía, porque a veces nos quedamos rumiando el error, dándole vueltas y vueltas en la cabeza, y eso solo nos llena de negatividad. Totalmente. Y eso nos lleva a otro concepto clave del libro, las fijaciones mentales. Esos patrones de pensamiento negativos que nos impiden avanzar, que nos hacen creer que no somos capaces. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos atrapados en una fijación mental? A veces es difícil identificar esos patrones. Bueno, Stamateas nos da algunas pistas, por ejemplo, la necesidad constante de aprobación. La dificultad para tomar decisiones por miedo a equivocarnos, la tendencia a culpar a otros. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la costumbre argentina de consultar con todo el mundo antes de tomar una decisión? Claro. A veces parece que necesitamos el visto bueno de toda la familia, los amigos, hasta del vecino antes de dar un paso. Sí, y eso puede ser un síntoma de una fijación mental. Que nos impide desarrollar nuestra independencia y confiar en nuestro propio criterio. Es como si estuviéramos pidiendo permiso para vivir nuestra propia vida. Y ahí es donde entra el poder del yo, otro concepto que me encantó del libro. Sí, es fundamental. Stamateas nos invita a convertirnos en nuestros propios aliados, a desarrollar la autoconciencia, a conocernos a nosotros mismos. Suena a un proceso bastante profundo. Lo es, pero Ya. también es liberador, porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos empezar a tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores, con nuestros deseos. Eso nos lleva a otro punto clave, la importancia de establecer límites emocionales. Exacto, es como si tuviéramos un mate. No se lo daríamos a cualquiera, ¿verdad? De la misma manera, debemos proteger nuestro mundo interior de la negatividad, la manipulación, las opiniones que nos limitan. Esa analogía de mate me encanta, Sí, porque nos hace pensar en la importancia de elegir con quién compartimos nuestra energía, nuestro tiempo. claro. Y eso implica aprender a decir no cuando es necesario, a poner límites a las personas que nos quieren controlar. Pero a veces cuesta decir no. No, especialmente en nuestra cultura, donde la amabilidad y la buena onda son tan valoradas. Es cierto, pero Stamateas nos recuerda que decir no a los demás a veces es decir sí a nosotros mismos, a nuestro bienestar, a nuestros sueños. Y hablando de sueños, el libro también habla de la importancia de asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Sí, es un punto fundamental. Stamateas insiste en que somos 100% responsables de lo que nos sucede, de las decisiones que tomamos. Asumir al 100% de la responsabilidad puede sonar un poco abrumador, ¿no? Lo sé, pero lo que Stamateas nos dice es que al asumir la responsabilidad, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia. Claro, en lugar de echarle la culpa al colectivo que no llegó, nos enfocamos en buscar soluciones. Exactamente. Y ahí es donde empieza la transformación de nuestros errores en éxitos. Me encanta. Pero a veces, a pesar de tener las mejores intenciones, terminamos siendo nuestros propios enemigos, ¿no? Esa vocecita interna que nos dice, no podés, no sos suficiente. El famoso saboteador interno. Stamateas le dedica un capítulo entero a este tema, analizando cómo la duda, la inseguridad, la búsqueda de validación externa pueden llevarnos a boicotearnos a nosotros mismos, y lo relaciona con el ritmo de vida acelerado que tenemos. Claro, la presión por triunfar en una sociedad tan competitiva puede jugarnos en contra. Exactamente. Si no aprendemos a manejar esa crítica interna, terminamos autosaboteándonos. ¿Y qué podemos hacer para combatir a ese enemigo interno? ¿Algún consejo de Stamateas que nos sirva de escudo? Lo principal es cultivar la autocompasión. Dejar de juzgarnos con tanta dureza y empezar a tratarnos con la misma comprensión y paciencia que tendríamos con un amigo. Es verdad, a veces somos mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Y ahí está la clave. Debemos aprender a reconocer nuestros propios logros, a valorar nuestras habilidades, enfocarnos en lo que hacemos bien. Como dice Stamateas, en lo que te concentras,
creces. Si nos enfocamos en nuestras debilidades, terminaremos sintiéndonos inútiles. Pero si nos concentramos en nuestras fortalezas, podemos potenciarlas y alcanzar resultados extraordinarios. Es como pulir una piedra preciosa. Todos tenemos un brillo interior, pero a veces nos olvidamos de sacarlo a la luz. Esa es la idea. Stamateas cree que todos llevamos un genio interior esperando ser despertado. Y los fracasos, en lugar de apagarnos, pueden ser la chispa que encienda ese genio. Es una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Ver los fracasos como una oportunidad para descubrir nuestro verdadero potencial. Exactamente. Él usa la analogía del mate. La calabaza empieza siendo un simple fruto, pero con el tiempo se transforma en algo especial. De la misma forma, las dificultades y los errores pueden revelar facetas de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían. Me gusta esa imagen. Es como si el fracaso fuera un artesano que va moldeando nuestro genio interior. Y pensando en ese proceso de transformación, ¿cómo podemos empezar a ver los errores como oportunidades? Porque a veces es difícil cambiar esa mentalidad de fracasé, soy un desastre. Tenés razón, no es fácil cambiar la perspectiva, pero Stamateas nos invita a pensar en el fracaso como un maestro disfrazado. ¿Qué te parece esa idea? Me intriga. ¿En qué sentido sería un maestro? Imagínate que estás aprendiendo a andar en bici. Te caes una y otra vez, ¿verdad? Pero cada caída te enseña algo. A mantener el equilibrio, a usar los frenos, a controlar la dirección. Claro, con cada caída vas ajustando tu técnica hasta que logras andar sin problemas. Exactamente. Y lo mismo sucede con los fracasos en la vida. Cada error, cada tropiezo nos da información valiosa sobre qué funciona y qué no, sobre qué debemos mejorar. Entonces, la clave está en aprender de la experiencia, en analizar qué salió mal y cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez. Sí, y ahí es donde entra en juego la autocrítica constructiva. No se trata de castigarnos por nuestros errores, sino de observarlos con objetividad, de extraer las lecciones que nos ofrecen y usar esa información para seguir creciendo. Me gusta esa idea, porque a veces nos quedamos atrapados en la culpa y la frustración y no aprovechamos la oportunidad de aprender. Es como si nos quedáramos en la parada de colectivo lamentándonos de haber perdido el anterior, en lugar de mirar el horario y planificar cómo tomar el próximo. Esa analogía me ayuda a visualizarlo. En lugar de quedarnos estancados en el pasado, debemos enfocarnos en el presente y en las posibilidades que tenemos para avanzar. Exactamente. Y hablando de avanzar, Stamateas destaca la importancia de la acción. No basta con tener buenas ideas o con aprender de nuestros errores, hay que poner manos a la obra, hay que pasar del pensamiento a la acción. La famosa milla extra, ¿no? Esforzarnos un poco más de lo que se espera de nosotros. Claro, y no se trata solo de trabajar duro, sino de actuar con determinación, con la convicción de que podemos lograr nuestros objetivos. Me hace acordar a la frase, el que no arriesga no gana. A veces tenemos que salir de nuestra zona de confort, animarnos a probar cosas nuevas. Y hablando de sueños, Stamateas nos recuerda la importancia de tener una mente de metas. No se trata de tener deseos vagos o de fantasear con un futuro ideal, sino de establecer objetivos claros. De visualizar con precisión lo que queremos lograr y de crear un plan concreto para alcanzarlo. Suena desafiante, pero también muy motivador. Lo es, porque cuando tenemos una meta clara, nuestra energía se enfoca, nuestros esfuerzos se multiplican y la posibilidad de alcanzar el éxito se vuelve mucho más tangible. ¿Y cómo podemos empezar a desarrollar esa mente de metas? ¿Algún consejo práctico que nos pueda dar? Stamateas nos propone una serie de pasos. Primero, debemos identificar nuestros valores, aquello que realmente nos importa en la vida. Luego, debemos definir nuestros objetivos en base a esos valores, asegurándonos de que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo. Es como si estuviéramos preparando un mate. Primero elegimos la hierba que más nos gusta, luego la cantidad justa, la temperatura del agua y finalmente disfrutamos de ese sabor que nos reconforta. Esa analogía me gusta, porque nos muestra que el proceso de establecer metas también puede ser placentero si lo hacemos con atención, con intención y con la convicción de que estamos creando algo valioso para nosotros mismos. Y una vez que tenemos la meta definida, ¿cómo podemos mantener la motivación para alcanzarla? Porque a veces el camino se hace largo y aparecen las dudas, los obstáculos, las ganas de abandonar. Es cierto, la motivación puede fluctuar, es normal, pero hay algunas estrategias que podemos usar para mantenernos enfocados. Por ejemplo, podemos dividir la meta en pequeños pasos, de manera que cada logro, por pequeño que sea, nos dé una inyección de energía para seguir adelante. Es como si en lugar de querer recorrer todo el camino a pie, decidiéramos tomarlo por tramos, haciendo paradas para descansar, rehidratarnos y disfrutar del paisaje. Exactamente. Y también es importante rodearnos de personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos ayuden a mantener la motivación en los momentos difíciles. Es como si estuviéramos viajando en un colectivo, compartiendo el trayecto con otros pasajeros que van hacia un destino similar al nuestro. Sí, y en ese viaje,
Podemos compartir experiencias, consejos y apoyo mutuo, lo que hace que el camino sea más llevadero y gratificante. Y hablando de apoyo, ¿qué rol juegan los mentores en este camino hacia el éxito? Los mentores son figuras clave, como esos guías turísticos que nos ayudan a navegar por terrenos desconocidos, a evitar los peligros y a descubrir las mejores rutas hacia nuestro destino. Es como si tuviéramos un GPS humano que nos ayuda a encontrar el camino correcto. Exactamente. Y en Argentina tenemos la suerte de contar con grandes ejemplos de mentores que han dejado una huella imborrable en nuestra historia. ¿Algún ejemplo que nos inspire? Claro, pensemos en figuras como René Favaloro, un médico brillante que revolucionó la cirugía cardíaca, o en Manuel Belgrano, un prócer que luchó por la independencia de nuestro país con un coraje y una determinación inquebrantables. Grandes ejemplos de perseverancia y visión. Pero, ¿cómo encontramos mentores en nuestra vida cotidiana? No todos tenemos acceso a figuras tan prominentes. Es verdad, pero los mentores pueden estar más cerca de lo que pensamos. Pueden ser profesores, amigos, familiares o incluso personas que admiramos por su trayectoria profesional. Entonces, la clave está en identificar a esas personas que tienen algo que enseñarnos y buscar su guía. Exacto. Y no se trata solo de recibir consejos, sino también de observar su forma de actuar, de aprender de sus experiencias, de inspirarnos en su camino. Es como si tuviéramos un asiento de primera fila para observar cómo se juega el partido del éxito. Esa es la idea. Y a partir de ahí podemos empezar a aplicar lo aprendido a nuestra propia vida, a crear nuestro propio juego. Me encanta. Pero antes de pasar a la acción, creo que es importante recordar que el camino hacia el éxito no es lineal. Habrá momentos de duda, de frustración, incluso de ganas de tirar todo por la borda. Claro, los obstáculos forman parte del recorrido, pero lo importante es no dejar que nos paralicen. Es como cuando el colectivo se queda atascado en el tráfico. Te puede dar bronca, pero lo importante es mantener la calma y buscar alternativas. Exacto. Y ahí es donde entra en juego la resiliencia, la capacidad de adaptarnos a las situaciones adversas y de seguir adelante a pesar de los contratiempos. Es decir, convertirnos en expertos en sortear obstáculos. Y hablando de expertos, ¿qué nos dice Stamateas sobre el rol de la especialización en el camino hacia el éxito? Stamateas nos invita a cuestionar el concepto tradicional de experto. Él cree que la especialización excesiva puede limitarnos, encerrarnos en un solo campo de conocimiento y hacernos perder de vista el panorama general. Es como si nos quedáramos mirando un solo árbol y no pudiéramos apreciar la belleza del bosque entero. Exactamente. Y lo que Stamateas nos propone es desarrollar una mentalidad flexible, abierta a nuevas ideas, a nuevas formas de hacer las cosas. Es decir, convertirnos en exploradores del conocimiento. Esa es la actitud. Y no se trata solo de acumular información, sino de saber cómo aplicar ese conocimiento a situaciones concretas. Es como si en lugar de memorizar el mapa de la ciudad, aprendiéramos a usar la brújula para orientarnos en cualquier terreno. Perfecta analogía. Y para desarrollar esa flexibilidad mental, Stamateas nos anima a cuestionar los supuestos, a desafiar las ideas preconcebidas, a pensar fuera de la caja. Es decir, convertirnos en detectives de la realidad. Exactamente. Y para ilustrar este punto, Stamateas nos cuenta la historia de la empresa 3M, famosa por su capacidad de innovar, de crear productos exitosos a partir de errores. O accidentes. ¿Algún ejemplo que nos deje con la boca abierta? Claro, recordemos el caso de la cinta adhesiva Scotch. Al principio fue diseñada para ser una cinta súper fuerte, pero resultó ser demasiado débil. En lugar de desecharla, los ingenieros de 3M se preguntaron, ¿para qué otra cosa podría servir esta cinta? Y así fue como nació la cinta adhesiva de uso general, un producto que se convirtió en un éxito mundial. Es increíble. Un fracaso que terminó revolucionando la forma en que pegamos y reparamos cosas. Y este es solo un ejemplo. La historia de 3M está llena de casos similares, lo que demuestra que a veces los errores pueden ser el punto de partida para grandes descubrimientos. Es como si la vida nos diera un limón y en lugar de hacer limonada, decidiéramos inventar un nuevo postre. Esa es la actitud. Y para cultivar esa mentalidad creativa, Stamateas nos anima a experimentar, a probar cosas nuevas, a no tener miedo de equivocarnos. Es decir, convertirnos en alquimistas del éxito. Exactamente. Y para inspirarnos, Stamateas nos cuenta la historia de Howard Head, el ingeniero que inventó las raquetas de tenis Head. Al principio sus raquetas fueron un fracaso porque eran demasiado grandes y pesadas. Pero Head no se rindió. Siguió experimentando con diferentes materiales y diseños hasta que finalmente creó las raquetas de tenis modernas que revolucionaron el deporte. Es fascinante. Un fracaso que terminó transformando la forma en que jugamos al tenis. Y este es solo un ejemplo. Stamateas nos muestra que en el mundo del deporte, del arte, de la ciencia, de los negocios, abundan los casos de personas que lograron convertir sus aparentes fracasos en éxitos rotundos. Y lo que todos ellos tienen en común
Es la pasión, la perseverancia y la voluntad de seguir adelante. Es decir, no rendirse jamás. Y hablando de no rendirse, ¿qué rol juega la acción en este camino hacia el éxito? La acción es fundamental. No basta con tener buenas ideas, hay que ponerlas en práctica. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Es decir, pasar del dicho al hecho. Exactamente. Y para motivarnos a la acción, Stamateas nos cuenta la historia de Wilma Rudolph, una atleta que logró superar una parálisis infantil para convertirse en una de las jugadoras más rápidas del mundo. Una historia de superación increíble. Wilma Rudolph no se limitó a soñar con ser una gran atleta. Se entrenó con disciplina, se esforzó al máximo y nunca se rindió a pesar de las dificultades. Y su historia nos demuestra que la acción, combinada con la perseverancia, puede llevarnos a alcanzar resultados extraordinarios. Es decir, convertirnos en atletas del éxito. Esta es la actitud y para cultivar esa mentalidad de acción, Stamateas nos anima a fijarnos metas claras, a elaborar planes concretos y a comprometernos con nosotros mismos a dar lo mejor de nosotros cada día. Es como si en lugar de esperar a que el colectivo nos lleve a destino, decidiéramos tomar el volante y conducir hacia nuestros sueños. Esa es la idea. Y para inspirarnos, Stamateas nos cuenta la historia de Thomas, un carpintero que soñaba con ser médico, pero que por su origen humilde y su color de piel no tenía acceso a la educación formal. Una historia de superación inspiradora. Thomas no se dejó vencer por las circunstancias. Comenzó trabajando como auxiliar en un laboratorio de investigación y aprovechó cada oportunidad para aprender, para demostrar su talento. Y finalmente logró cumplir su sueño de convertirse en médico, demostrando que la voluntad y la perseverancia pueden romper cualquier barrera. Es admirable. Y su historia nos demuestra que la acción, combinada con la pasión y la determinación, puede abrirnos las puertas a un mundo de posibilidades. Exactamente. Y para cerrar esta segunda parte de nuestro Deep Dive, me gustaría destacar una frase de Stamateas que resume a la perfección la filosofía de fracasos exitosos. El éxito no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de aprender de ellos y de seguir adelante. Una frase que nos invite a abrazar el camino, con sus aciertos y sus errores, con la certeza de que cada paso nos acerca a nuestro destino. Y ya que hablamos de acción, hay algo que me intriga del libro. La idea de mente de metas. Sé que lo mencionamos antes, pero me gustaría profundizar. Dale. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida diaria? Sí, es clave, ¿no? Tener una mente de metas no significa solo soñar. Sino convertir esos sueños en planes concretos, en mapas que nos guíen. ¿Y cómo creamos ese mapa? Ese plan de acción. A veces me siento un poco perdida, como si estuviera dando vueltas en la ciudad sin saber a dónde voy. Claro, Stamateas propone un proceso como para orientarnos. Primero, identificar qué nos apasiona, qué nos motiva. Es como cuando elegimos qué mate tomar, ¿no? Hay tantas variedades, tantos sabores, que a veces nos cuesta decidirnos, pero al final elegimos el que más nos gusta, el que nos hace sentir bien. Exactamente. Una vez que sabemos cuál es nuestro mate preferido, nuestro propósito, podemos empezar a definir objetivos específicos. Y que no sabemos si un objetivo es realmente bueno. A veces me pongo metas que son demasiado vagas o demasiado ambiciosas y termino frustrada. Bueno, Stamateas nos da una fórmula para asegurarnos de que nuestros objetivos sean efectivos. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo. Me gusta esa fórmula, es como una receta para el éxito. Sí, es importante recordar que los objetivos no son estáticos. Pueden ir evolucionando a medida que nosotros mismos vamos creciendo. Es como si estuviéramos tomando mate en ronda, ¿no? Cada uno tiene su propio mate, su propio ritmo. Exacto. No hay una única forma de tomar mate ni una única forma de alcanzar el éxito. Lo importante es encontrar nuestro propio estilo, nuestro propio camino. Y hablando de disfrutar del proceso, ¿cómo podemos mantener la motivación? A veces aparecen las dudas, los obstáculos, las ganas de abandonar. Es cierto, el camino no siempre es fácil. Hay algunas estrategias. Por ejemplo, celebrar cada pequeño logro. Sí. Cada paso que damos en la dirección correcta. Es como cuando viajamos en colectivo y vamos viendo cómo nos acercamos al destino, ¿no? Cada parada que pasamos nos da la certeza de que estamos avanzando. Totalmente. ¿Qué? Y también es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos animen a seguir adelante. Es como si estuviéramos compartiendo mate con amigos, ¿no? En esos momentos de charla encontramos la fuerza para seguir adelante. Sí, y recordar que el fracaso no es el final del camino, sino una oportunidad para aprender, para crecer. Para cerrar esta inmersión en fracasos exitosos, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestros oyentes? Que todos tenemos la capacidad de convertir nuestros sueños en realidad, de transformar nuestros errores en oportunidades, de construir un futuro mejor. Solo necesitamos creer en nosotros mismos, tener una mente de metas, actuar con determinación y nunca rendirnos.
Un mensaje inspirador para terminar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en Fracasos Exitosos. Un libro que nos invita a mirar los tropiezos con una nueva perspectiva, a convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia y a construir un futuro lleno de éxitos. Hasta la próxima.